I've been sitting here thinking about all the things you do for me, how you make me feel. But wondering if it's the same for you, but when you're not around, I lose my... Yo no quería ser periodista, tardé un poco en descubrir que quería ser periodista. Y luego, cuando ya estaba terminando la carrera de Derecho, no tuve muy claro que me quisiera dedicar al mundo del derecho. Y como siempre me había interesado mucho la información, yo cuando mi padre llegaba a casa con el periódico, yo se lo agarraba enseguida y me sentaba en el comedor a leer el periódico y escuchaba los informativos por la mañana y por la tarde, los de radio y los de tele. Entonces, interés por la información siempre había tenido mucho. Yo creo que tenía, sobre todo, la curiosidad que creo que es la que debe tener alguien que se quiere dedicar al periodismo, porque al fin y al cabo es un trabajo o es una profesión que sobre todo lo que te permite es satisfacer la curiosidad, en la medida en que, bueno, pues puedes conocer a gente distinta y puedes hacer, y el día a día no siempre es el mismo. Es un trabajo que te permite aprender y aprender constantemente, si quieres. Eso es lo que creo que me hizo ver en un determinado momento que decidiera estudiar periodismo y no ponerme ya a redactar demandas o hacer algo más relacionado con el mundo del derecho. Pero fue algo tardío, no fue justo cuando ya estaba terminando la carrera de Derecho. Entonces es cuando decidí estudiar periodismo y creo que no me equivoqué. Tampoco tenía muy claro si iba a dedicarme al periodismo, a la radio, a la televisión o a escribir. Yo creo que fue... Sobre todo me gustaba la radio, pero luego me dejé llevar y que fueran un poco las oportunidades que fueran surgiendo las que marcaran el camino, la trayectoria que yo iba a tener después. Cuando yo estudié periodismo, claro que me gustaba escribir, porque yo creo que sobre todo, al final, para dedicarte al periodismo, yo creo que tienes que ser capaz de ordenar bien algunas cosas en tu cabeza para luego poderlas explicar bien. Pero es verdad que para adentrarte en el mundo de la literatura, yo creo que tienes que haber vivido cosas para poderlas contar. Y cuando yo me di cuenta de que quería hacer eso, ya llevaba un tiempo trabajando como periodista. Creo que como autor uno bebe sobre todo de lo que ha leído, de lo que ha viajado y de la gente que ha conocido, pero sobre todo de las experiencias que ha vivido. Y eso sí que, cuando yo me di cuenta que tenía cosas que contar, o que sobre todo que las quería contar, ya yo creo que llevaba pues 10 o 12 años trabajando como periodista. Un periódico en papel tiene un tiempo para procesar qué es lo que ha ocurrido ese día, ordenarlo, jerarquizarlo, comprobar que es cierto lo que uno está contando, contrastar las fuentes. Cuando el periódico o el informativo en la radio o en la tele, antes los informativos en la radio o en la televisión contaban cosas que habían sucedido el día antes. Ahora en los informativos de radio o de televisión, ya no entro en Twitter o en las redes sociales, cuentan cosas que están sucediendo en ese mismo instante. Cuando uno hace las previsiones de lo que tiene que suceder ese día y por lo tanto decide qué es lo que va a poder contar en un informativo, si está ocurriendo algo media hora antes de que empiece un informativo, eso se cuenta como algo que va a ser noticia en el informativo de ese día, y que en el del día siguiente eso, como desde el punto de vista informativo, ya habrá muerto. Entonces esa inmediatez, tener que contar las cosas tan rápido y ser los primeros en contarlas, yo creo que eso va en detrimento de una información de calidad, y querer ser los primeros, y eso es algo que querer estar al margen de eso me parece muy complicado, o me parece casi imposible, porque estamos todos en eso. Pero habernos autoimpuesto esa obligación hace que lo que contamos muchas veces no sea del todo cierto, no le hayamos dedicado el tiempo suficiente a comprobarlo, o a redactarlo, o a contarlo de la mejor manera, resta tiempo a la reflexión, y al final una página de periódico o un informativo no deja de ser un relato sobre lo que ha sucedido ese día en el mundo, en tu ciudad, en tu comunidad autónoma. Entonces, si no has tenido tiempo para pensarlo y para contarlo bien, pues la calidad
de la información, lo que decía antes, se resiente. Si a eso le añadimos que los medios de comunicación, muchos han precarizado mucho el oficio de periodista, esa combinación puede ser letal. Y ahí sí que quiero hacer una encendida defensa de los medios de comunicación públicos, porque a nosotros nos critican mucho en la radio y en la televisión pública supongo que por estar siempre en el ojo del huracán, por estar siempre en la picota y a veces ser objeto de polémicas y de creerse todo el mundo con el derecho que lo tiene de criticar lo que hacemos, se olvida que los periodistas más libres para contar lo que sucede son los que trabajamos en la radio y en la televisión pública. Un trabajador fijo de Radio y Televisión Española tiene un sueldo que no tiene un trabajador en una privada, y la capacidad para oponerse o para cuestionar determinadas decisiones en la cobertura de una información es superior a la que existe en un medio de comunicación privado, porque si tú eres trabajador fijo de Radio y Televisión Española, aunque protestes por algo, no te vas a quedar sin trabajo. Entonces, la conclusión que yo extraigo de esto es que la información en la radio y televisión pública es la mejor de todas, porque es la que está hecha desde la que está elaborada y la que está decidida desde, en cualquier etapa en la que haya trabajado, desde un grado de libertad que creo que no existe en otros medios de comunicación. Siempre que he puesto la cara en un informativo, en un telediario o en un informativo aquí en Cataluña, de algún modo he avalado el producto informativo que estábamos realizando todos conjuntamente, porque la televisión es un trabajo en equipo. No me arrepiento de ningún telediario que haya editado o que haya presentado, de ninguno. Es verdad que yo no soy una persona dócil y que en todos los equipos de trabajo de los que he formado parte siempre he dado mi opinión y siempre he contribuido, fuera editor o no, a mejorar el trabajo que estábamos haciendo entre todos. Eso no significa que yo pudiera estar de acuerdo o que yo fuera a estar de acuerdo con todas las decisiones que tomábamos, porque al final quien decide es un editor. Pero que no estés de acuerdo en alguna decisión puntual no significa que no estés dispuesto a suscribir el conjunto del telediario. A lo mejor tú esa noticia la habrías contado de otra manera, o le habrías dado paso de otra manera, o le habrías dado un poco menos importancia, o a lo mejor habrías abierto con otro tema. Pero eso no significa que eso no sea verdad o que no estés de acuerdo, que tú individualmente lo habrías hecho de otra manera. Pero la televisión, el primer mandamiento de la televisión es que es un trabajo en equipo. Y hay que estar dispuesto a ceder y a ver qué aportaciones hacen los demás que contribuyen a enriquecer el producto global. Y luego la edición de un informativo, de un telediario, yo siempre digo que hay una gama de grises en las que tomar decisiones, porque del mismo modo que los periódicos no titulan, no hacen todos la misma portada, los informativos de televisión no tienen por qué ser todos iguales. Y tendemos muchas veces a concluir que lo que hacen los demás está mal y lo que hacemos nosotros está bien. No, yo reivindico que un informativo de La Sexta o de Antena 3 o de Telecinco o de Televisión Española, todos pueden estar bien siempre y cuando no falten a la verdad. Pero en ese margen de no faltar a la verdad hay una gama de grises en las que las cosas se pueden contar de manera distinta. Mientras se haga con rigor, con veracidad, insisto, sin faltar a la verdad, hay margen para hacer las cosas de manera distinta. Y por eso creo que hay que dejar libertad a los periodistas para contar lo que ha sucedido ese día dentro de esa gama de grises. Lo que pasa es que muchas veces los propios periodistas tendemos a pensar que como lo contaríamos nosotros es como está bien y como lo cuenta el otro está mal. Bueno, todo el mundo tiene un poco de razón. Hay dos cosas que son básicas para hacer buen periodismo, que es tener tiempo y tener recursos. Y quizá añadiría una tercera pata, que es tener autonomía o tener libertad en la toma de decisiones. Si con esos tres elementos, yo creo que la fórmula puede permitir hacer buen periodismo.
la televisión en directo, los informativos, yo soy una persona que me gusta tenerlo todo muy controlado. Y luego la vida te demuestra que ni en lo personal ni en lo profesional lo puedes tener todo controlado. Entonces, cuando sucede algo en un informativo que no estaba previsto, ahí es donde tú tienes que dar lo mejor de ti mismo para controlar la situación. Cuando llego a casa por la noche intento, como ya durante todo el día estoy muy conectado a las redes sociales, a los periódicos digitales, a las radios y a la televisión, sí que por lo menos intento respetar bastante que durante la cena no haya ningún dispositivo en marcha, ni una radio, ni una televisión, como mucho un poco de música de fondo, pero que haya un rato y si es posible incluso poniendo el modo avión en el teléfono, porque si no te permites un poco de tiempo de calidad contigo mismo y con tu pareja durante un rato, durante unas horas, y si no son unas horas, por lo menos que sea una hora al día, de atención plena. Y cuando digo atención plena significa pues eso, que no te distraiga el teléfono, que no te distraiga la televisión, que no te distraiga la radio, que no te distraiga nada, que estés solo pendiente de la otra persona y de ti mismo. Si eso no te lo permites un rato al día, creo que te estás haciendo un flaco favor, porque normalmente no hay nada tan importante que no pueda esperar una hora. Entonces sí que intento durante un rato cada día, sobre todo por la noche, estar desconectado, casi por higiene mental. Mis hobbies son sobre todo leer, la literatura y el cine. Y viajar. Lo que pasa es que viajar pues lo puedo hacer 3 o 4 veces al año durante pues, las vacaciones y algún puente. Pero el cine y la literatura es lo que se come gran parte de mi tiempo libre. Por supuesto me gusta compartir tiempo con amigos. Me considero una persona muy disfrutona, que dice mi hermana, en todos los sentidos. Comer bien, beber bien, y gozar de una sobremesa con gente a la que conozca o a la que no conozca, pero es de las cosas que cuando terminan me produce mayor bienestar. El tren probablemente es el medio de transporte que define más todo aquello que ha ido sucediendo en mi vida a lo largo de los últimos años. Y me atrevería a decir que en esas dos facetas, en la profesional, pero también en la personal. El mayor reto personal que tiene una persona es atreverse a quererse uno mismo tal cual es. Y que no te afecte lo que digan los demás es difícil, pero atreverte a quererte tal cual eres y a vivir tu propia vida sin engañarte a ti mismo, yo creo que eso empecé a hacerlo pues, alrededor de los 20 años seguramente, cuando me fui de casa. Lo que pasa que tampoco terminas nunca de hacerlo, es un proceso largo y al final aceptarte y quererte en todo lo que tú eres, que somos muchas cosas, a veces no es fácil, pero lo que sí que es profundamente liberador, es muy liberador. Y digamos, creo que una de las cosas que me gusta de mí mismo es que tengo muy poca, y eso a veces es doloroso, pero tengo muy poca capacidad de autoengañarme. No tengo capacidad para engañarme a mí mismo. Entonces, eso me obliga a veces a un ejercicio de honestidad con quien soy o con lo que pienso, que supongo que por eso también he podido escribir el libro como lo he escrito. Hay mucha gente hay gente que me ha dicho: ostras, pero eso te hace profundamente vulnerable, porque al final mostrarte tal cual eres, ¿no? Es como enseñar tus debilidades, pero ¿y quién no las tiene? ¿Hay alguna familia perfecta? ¿Hay alguna relación personal o de pareja que sea perfecta? No, es que precisamente yo, que soy alguien que en muchos momentos quizá he buscado una perfección en el trabajo o conmigo mismo que te lleva a una insatisfacción permanente, de algún modo lo que vengo a decir con el libro es: oye, somos como somos, no pasa nada si hemos tenido una relación a veces con nuestros padres, con nuestras parejas, con nuestros amigos o con nuestro propio trabajo que no es idílica. No pasa nada porque la vida es así. Y yo creo que ese ejercicio de honestidad, yo creo que la gente lo agradece. Hay
hay una parte de la sociedad que a medida que que el mundo LGTBI se ha hecho más visible, ha despertado ese sentimiento que te digo, ancestral o atávico que estaba ahí escondido y que ha hecho que siga habiendo bullying en los colegios o lo haya, digamos, más incluso que antes. Quizá ahora también se denuncia más y eso es bueno, y que haya también más agresiones homófobas. Entonces eso para mí responde a esa conquista que ha habido durante los últimos años, que es importante, pero que también pone de manifiesto o evidencia que queda mucho por hacer para lograr una igualdad real y una normalidad real. En la medida en que haya padres y madres que vivan como un drama, que su hijo o su hija sea gay, lesbiana, transexual, que se salga de la norma o de lo mayoritario y que lo vivan como un drama, esto no estará normalizado del todo. Y lo mismo, digamos, para los compañeros de colegio que tengan a un chaval o una chavala que crean que es gay o que es lesbiana o que es transexual y le hagan la vida imposible por el hecho de que crean que es así. Mientras eso siga ocurriendo, o mientras haya hombres y mujeres que escondan sus verdaderos sentimientos y vivan una vida de mentira, mientras eso ocurra, y por supuesto, mientras haya personas que las apaleen, que las insulten o que las agredan por su condición sexual, mientras eso suceda y siga sucediendo, quedará mucho trabajo por hacer y queda mucho trabajo por hacer. Me gusta tener algunos momentos, y puede ser cada semana, momentos para mí solo. Y hay días que me apetece muchísimo y lo hago, que me gusta ir a desayunar solo o irme a comer solo. A veces he tenido un día que he tenido muchas reuniones por la mañana o he visto a mucha gente, me gusta escaparme e irme a comer yo solo, sin ver a nadie, sin hablar con nadie, y suelo a veces escaparme a restaurantes o a veces en casa, pero a veces a restaurantes que están cerca de casa, y uno de esos restaurantes es Casa Bonaya. Casa Bonaya a veces acudo porque es un lugar tranquilo, acogedor, donde pasar una hora desconectado, gozando de estar conmigo mismo. No soy una persona misántropa ni solitaria, pero sí que me gusta tener momentos para estar solo. Lo necesito. Si pasan muchos días en los que no he tenido un rato, y a veces puede ser un día entero, para estar solo conmigo mismo, para irme a pasar un rato por la playa, para comer en una terraza o para almorzar sin ver a nadie, noto que me falta algo. A veces a mí me sobran estímulos, me siento sobreestimulado con la cantidad de gente que veo a lo largo del día. Entonces el cuerpo me pide estar solo, me pide no ver a nadie, porque cuando has tenido varias reuniones, te has cruzado con gente por los pasillos, te han llamado 8 veces por teléfono, has respondido 28 mails y 38 WhatsApps, lo único que me hace feliz es sentirme desconectado y solo y aislado. Y nada me produce más felicidad que eso. Eso también puede significar irse un día solo al cine, por ejemplo. Pero yo necesito momentos para estar solo. Lo necesito muchísimo. También es verdad que durante muchos años he trabajado los fines de semana. Entonces, he tenido mucho tiempo para estar solo de lunes a jueves. Y esa soledad querida, no autoimpuesta, y que no es fruto de unas circunstancias no deseadas, sino que son momentos buscados, esa soledad para mí es muy buena y es muy necesaria. Y te diría que si no la tuviera, luego tampoco podría relacionarme bien como me relaciono con la gente que hay a mi alrededor. Los dos libros que he escrito son dos libros muy distintos y que de algún modo responden al planteamiento de un reto o de un objetivo que me marqué antes de escribir cada uno de ellos. En el primer caso era contar una historia enmarcada en un mundo que no fuera el mío, y el reto era un poco ser capaz de construir, a base de haberte documentado mucho, ser capaz de reconstruir un mundo que no es el tuyo, el mundo del arte, el mundo de las colecciones,
y que me permitiera también satisfacer esa curiosidad que uno satisface haciendo de periodista, pero que como escritor, documentándote, también puedes llegar a aprender mucho. Entonces ese era un poco el objetivo o el reto del primero. Yo compré un par de libretas en la papelería del hospital y me puse a tomar notas de todo lo que estaba, de todo lo que estaba viviendo esos días, de todo lo que sucedía, no sé, descripciones, conversaciones, incluso recuerdos que me venían a la cabeza estando allí y que me ayudaban un poco a sobrellevar todas esas horas, no horas, sino días y semanas que transcurrieron en el hospital. Entonces ese deseo de escribir fue digamos, el punto de partida para la historia que finalmente se ha acabado publicando. Eso fueron unas notas en forma de diario o de dietario que luego transcribí al ordenador, que amplié, que revisé y que retoqué un montón de veces hasta que le di la forma al libro actual. Pero es verdad que si no hubiera tomado y si no hubiera escrito y descrito lo que estaba viviendo esos meses en el hospital, hay algunas cosas que no las podría haber contado como las he contado porque las habría olvidado seguro. Yo creo que lo más difícil no ha sido tanto hablar de algunas cosas que son muy personales, sino encontrar el tono para hablar de ellas. Porque cuando cuando la tragedia golpea tu vida, porque fallece alguien o porque hay una separación o porque hay una enfermedad, es decir, cuando el dolor aparece en tu vida, no hablas igual de él cuando aparece en un primer momento que cuando ha pasado un mes o cuando ha pasado un año o dos. Y entonces para mí lo más difícil fue encontrar la manera de hablar de eso sin caer en la autocompasión, encontrando un tono que pudiera servir a lectores muy distintos. La mirada que tú tienes sobre algo tan personal es importante que sea capaz de llegar a personas que en el momento en que lo están leyendo no están viviendo eso. Entonces, es como encontrar un punto de equidistancia entre el dolor profundo y la experiencia violenta y arrolladora que es que se muera alguien cercano a ti, con la distancia que uno siente sobre eso cuando ya ha pasado un tiempo. Entonces, para mí lo más complicado fue encontrar ese punto y la manera de conseguirlo fue poder revisar el texto muchas veces y no tener prisa para verlo concluido. Es decir, el tono en el que estaba escrito el libro al principio tiene poco que ver con el tono que conseguí al final, porque al final, bueno, mi propia mirada sobre cosas que yo había vivido fue cambiando también con el paso con el paso de los meses y creo que se acercó más a lo que le podía gustar o a lo que le podía interesar a un lector medio. Otra preocupación importante fue, uno de mis temores durante muchos meses fue si lo que yo estaba contando realmente iba a interesar a alguien, porque al fin y al cabo ahí hay muchos capítulos de mi vida, algunos de mi vida familiar, y yo pensé, o realmente soy capaz de contar algo que tenga mucha verdad y con lo que pueda empatizar, con lo que puedan empatizar algunas personas que sientan que esa experiencia mía pueda estar hablando de ellos, o soy capaz de contar esto o la gente no lo querrá leer, porque al fin y al cabo es una historia muy personal. La novela la escribí esencialmente en Chile, cuando me tomé 9 meses de excedencia, de permiso en el trabajo y me fui a vivir allí, que coincidió justo con el fallecimiento de mi madre. Mi madre falleció y al cabo de 20 días yo tenía previsto irme a Chile. Ocurrió así y estando ya en Chile reescribí todos esos apuntes que yo había ido tomando en el hospital y a lo largo de 9 meses, además de hacer de voluntario allí en un centro que acogía a personas que vivían en la calle, dediqué tiempo a escribir. Y normalmente lo que hacía es que 3 o 4 mañanas de cada semana las dedicaba a irme a la biblioteca del barrio de Providencia, donde yo vivía, o a la biblioteca que estaba en el centro, la Biblioteca Nacional, y pasar allí toda la mañana escribiendo. Escribiendo y reescribiendo, porque escribir sobre todo es reescribir.
Y había mañanas que escribía un párrafo, y había mañanas que no escribía nada, y había mañanas que tenía que dejarlo todo porque remover determinadas cosas que había vivido, no solo los meses anteriores a mi llegada a Chile, sino bueno, pues de otros episodios que están contados en el libro y que hacen referencia a mi pasado más inmediato, a mi pasado familiar. Pues remover todo eso, hay días que no me dejaba. De hecho, yo el libro lo terminé, lo reescribí y lo he perfilado un montón ha tenido varias revisiones el libro, o sea, el libro lo he revisado mucho, pero cuando ya lo he dado por bueno no lo he querido leer más, porque es como volver a remover cosas que ahora tengo la sensación que han quedado contadas, ordenadas, puestas en el libro, y con eso yo he hecho las paces. Pero sí que una de las conclusiones a las que creo que he llegado es que la vida compartida, a pesar de ser alguien que necesita sus momentos de soledad, pero la vida compartida es mucho mejor que la vida en solitario. Lo que pasa es que a veces eso es algo que no escoges. Esa es otra de las cosas que cuento en el libro. Uno no escoge de quién se enamora. Sí que escoge ser honesto con ese sentimiento cuando se produce.